Bueno, Israel nunca va a terminar de reconocer, ¿no? Que ese ataque unilateral que hizo contra la República Islámica de Irán hace 12 días, como vos bien decías, ha sido uno de sus grandes errores. En ese sentido, es interesante ver algunas de las consecuencias, ¿no? En este momento, los iraníes están en las calles no solamente de Teherán, sino en cada ciudad de Irán, manifestándose en apoyo a su gobierno y a sus fuerzas armadas. En cambio, los colonos en Israel, como ellos mismos lo llaman, están haciendo filas todavía para ver de qué manera pueden salir de la Palestina ocupada. Eran capaces de subirse a un yate de lujo para que los saque hacia Chipre con tal de no asumir una pequeña porción de lo que puede llegar a ser una respuesta militar de lo que ellos le están haciendo al pueblo palestino desde hace 80 años. Por eso el mundo estuvo con Irán en estos 12 días, porque cualquier persona sensible con la situación y la causa palestina sintió que de alguna manera se veían reflejadas la necesidad de una respuesta militar ante ese nivel de asedio. Y lógicamente, cuando Israel vio vulnerada esa supuestamente cúpula de hierro infranqueable que le hacían creer a sus habitantes que ellos podían estar a salvo y que de cualquier manera podían seguir generando un genocidio contra el pueblo palestino porque nada les iba a pasar, bueno, ese domo de hierro pasó a ser como una coladera de fideos donde pasa absolutamente todo y sobre todo los misiles hipersónicos que Irán ha desarrollado, sobre todo el misil Fatah, pero otros también, en donde Israel apenas en ese momento tomó una dimensión de lo que habían acabado de hacer. El líder de la República Islámica les dijo, es que ustedes no están entendiendo lo que están provocando. Y entonces, desesperadamente, tuvo que salir a pedir auxilio a través del lobby judío del AIPAC en Estados Unidos para implorarle a Trump que tiraran bombas contra las centrales nucleares iraníes. Bombardearon Fordow, bombardearon Natanz y bombardearon Isfahan. La pericia de las autoridades iraníes hizo que, si esos reactores estaban en funcionamiento, no corrieran riesgo de una fuga de radioactividad, porque los bombardeos de Estados Unidos fueron pensados para provocar ese daño. Son bombas que van de manera secuencial, una detrás de otra, buscando explotar y generar el mayor daño posible, porque lógicamente los reactores y las centrifugadoras no están sobre el nivel de la Tierra para buscar su propio resguardo. Cuando lo vemos en esos términos, nos damos cuenta que ahí quedó evidenciado el fracaso de Israel, que no pudo solo con Irán y tuvo que salir a pedir ayuda a Estados Unidos. Pero en cuanto eso pasó, las manifestaciones en Estados Unidos le demostraron a Donald Trump que si él insistía con ese ataque contra Irán, la propia estabilidad de su gobierno podía llegar a correr riesgo. Por eso, en cuanto se dio la respuesta militar contra la principal base estadounidense de Asia Occidental, que es la base que tienen en Qatar, Trump dijo, listo, empatados, pido gancho, no juguemos más, hagamos las paces. En ese momento no había sido acordado todavía, él se adelantó, pero estaba desesperado porque no se diera una continuidad de los enfrentamientos, porque la vulnerabilidad de Israel es evidente, porque los colonos estaban saliendo como pudieran del territorio palestino ocupado y porque la gente en Estados Unidos no le iba a perdonar a Trump que lo sumergiera en otra guerra en Asia Occidental. Bien, muy claro, Sebastián. Bueno, teniendo en cuenta el historial tanto de Israel como de Estados Unidos y las violaciones al derecho internacional por parte de Netanyahu, ¿vos cómo ves esta tregua, esta diplomacia? ¿Cuánto crees que va a durar? Y si el conflicto es la polarización, ¿es algo irreversible en esta región o esta diplomacia va a ser una tregua duradera? ¿Cómo ves esto? Yo creo que ellos aprendieron la lección y van a buscar reorganizar sus estrategias, pero se dieron cuenta, me parece, por primera vez, a dónde sí terminan las fronteras aspiracionales del ente israelí. Se dieron cuenta que con Irán no, más allá de las proyecciones occidentales que se hicieron
después de la demolición controlada de las Torres Gemelas en el año 2001, donde ellos proyectaron acabar con 7 países en Asia Occidental, terminando con Irán, con los demás sí pudieron, pero se dieron cuenta que con este último por algo lo dejaron hacia el final. No esperaron ni 6 meses después de la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria para tratar de demostrar de que había algún motivo. El invento de que Irán había desarrollado una bomba atómica no es más que una excusa realmente sin sentido que pone al argentino Rafael Grossi en una situación de criminal de guerra, porque él mintió de la misma manera que mintieron los Estados Unidos vinculados al tema de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, diciendo que existía una posibilidad de que el enriquecimiento de uranio al 90% llevara a la producción de armas nucleares. Eso demuestra de que no hay instituciones que tomen a los países por iguales. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha demostrado ser un centro de espionaje occidental que le dio siempre la información que tomaron de Irán, no solamente a Estados Unidos, sino también a Israel. Por eso ellos asesinaron no solamente a los altos mandos del Consejo de Guardianes de la Revolución, como el general Salami, sino también a importantísimos, pero jóvenes científicos del programa nuclear iraní, porque es información que le dio directa o indirectamente la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estamos ante una disyuntiva donde un enclave colonial europeo que le dicen Israel que tiene 78 años, quiere discutir con el legado de la cultura persa que tiene 5.000 años en ese lugar. Entonces, los iraníes no se fueron a ningún lado, estaban en las calles asumiendo el destino que su propio gobierno y sus fuerzas armadas le depararían en la preparación o no de la defensa. En este momento están en las calles para reconocer el trabajo de sus fuerzas armadas y esto evidentemente genera una situación en la que o Israel reconoce que Irán es demasiado para ellos o ponen en jaque su propia existencia, porque evidentemente, más allá de todas las mentiras vinculadas al proyecto nuclear y demás, Irán termina siendo el único país en Asia Occidental que se mantiene firme con el pueblo palestino. No queda nadie, otros lo han intentado. Bashar al-Assad lo intentaba en Siria, pero no le dieron la oportunidad de mantenerse en el gobierno. Entonces, Irán es esa piedra en el zapato de Occidente que todavía no están preparados para vencer y porque sobre todo Irán ha dejado de ser solamente una potencia regional. Irán tiene grandes aliados, Irán está cercano a China, Irán está cercano a la Federación Rusa y también tiene un vecino poderoso que se llama Pakistán, que tiene una bomba nuclear y que le dijo a Israel, si ustedes llegan a tirar una bomba nuclear en Irán, nosotros lo vamos a asumir como que la están tirando en nuestro propio territorio. Bien, pasaron muchísimas cosas. Por una parte mencionaste que Israel y Estados Unidos, como siempre, quisieron prepotear, ¿no? De forma prepotente, meter la cuchara, atacar a Irán. Luego, parte de la misma población de ambos territorios le exigían y estaban inconformes con esta respuesta unilateral que los ponía en riesgo a ellos mismos, ¿no? No fue la población consultada. Luego nos decís que Irán está respaldando al gobierno iraní y que además no hay ninguna evidencia sólida de armas nucleares como justificación para esta injerencia. Ahora, ¿hubo en algún momento un riesgo real de un conflicto de múltiples países involucrados en Medio Oriente? ¿Esto es posible ahora o esto queda en stand-by por el momento? Yo creo que la posibilidad estaba y no ha desaparecido totalmente. Lo que pasa es que ellos sacaron rápido sus cuentas y se dieron cuenta que podían perder, ¿sí? Ponían en juego la existencia de ese ente colonial que entonces, para no demostrarse ellos mismos tan débiles ante su propia población colonial, le tuvieron que pedir a Estados Unidos y al propio Donald Trump que fuera el que ejerciera de mediador, incluso después de bombardear Irán, dando a entender como que las agresiones y las respuestas militares ya habían sido suficientes y se ponen en ese lugar de pacificadores. Si Irán no hubiera mostrado el desarrollo misilístico para dar respuesta a los ataques de Israel y de Estados Unidos,
esta guerra no hubiera terminado. Hubieran ido por el presidente Pezeshkian, por el líder de la República Islámica, de la misma manera que fueron por Saddam Hussein, de la misma manera que fueron por Gaddafi, porque ellos son eso, son hienas con sed de sangre, con hambre de corromper las instituciones que ellos puedan, pero esta vez se vieron muy débiles ante la unidad del pueblo musulmán. Así es que la paz, yo creo que tiene ciertas garantías porque en este momento le conviene a ese enclave colonial occidental que se llama Israel. Según tu mirada, ¿en qué situación quedó la legitimidad de Netanyahu después de este conflicto? Mira, yo creo que Netanyahu es el representante más cabal de esa sociedad que vive en Israel. Yo no comparto para nada el análisis que hacen muchos colegas, sobre todo muchos acá en Argentina, que hablan del genocida Netanyahu como si eso eximiera a la gente que votó por él no una, sino 5 veces votaron por Netanyahu. Entonces, no es que estemos ante la presencia de un genocida que tiene sumido a la población que vive en Israel, no al pueblo, porque eso no existe. No al pueblo, a la población que vive de ese enclave colonial. Entonces, Netanyahu es el representante perfecto de esa sociedad fascista que se forjó bajo la sangre del pueblo palestino y que disfrutan incluso con el sufrimiento del asesinato y la masacre de niños, de mujeres, como lo venimos viendo desde hace 78 años, pero también como lo hemos visto de manera exacerbada después del 7 de octubre del 2023. Entonces, ellos ven en los palestinos algo que no pertenece a la naturaleza humana, los degradan a una concepción animal. Por eso es importante dimensionar que esa concepción de los sionistas talmúdicos que generan la creación del Estado de Israel no diferencian entre un niño palestino y un niño argentino. Hay que estar muy atentos. En la noche de ayer se hizo en el Centro Cultural Kirchner, que ahora esta gente le cambió el nombre, no me acuerdo cómo le pusieron, una reunión de la secta judía Chabad Lubavitch, que es quienes crearon a Javier Milei. No es que Javier Milei tiene vínculos con esa secta judía. Ellos lo crearon, lo financiaron. Lógicamente las caras más visibles son el señor Elstein, el canciller Wertheim, que tiene en sus manos la política exterior de la República Argentina, ni más ni menos, lavadores de dinero, y que evidentemente tienen un plan específico también para este país. Eso está muy claro, no desde ahora, sino desde fines del siglo XIX. Sebastián, ahí nos diste el pie como para ir concluyendo sobre la figura de Javier Milei y esta sobreactuación con Israel, el alineamiento con Estados Unidos. Se expresó al respecto de Irán y dijo que por supuesto repudia todo lo que tiene que ver con Irán, ¿no? Era esperable. ¿Qué consecuencias tiene en esto? ¿O qué es lo que qué es lo que esperan ellos? ¿Esperan una retribución, un apoyo económico? Que esta sobreactuación de Milei viajando tan seguido allá, ¿qué consecuencias reales tiene, tanto comerciales o desde lo político? ¿Cómo ves esto? Ni siquiera es una decisión que puede tomar Milei. Te repito, Milei es una creación de ellos para Argentina. Entonces, cuando vos ves que ni el más recalcitrante presidente sionista, no sé, Macron, Trump, el que quieras, han dejado de ir a la Palestina ocupada en este año, porque eso es muy perjudicial por el nivel de solidaridad que ha generado la causa palestina. Entonces, quien va a darse la mano con Netanyahu, hay que ver cómo le repercute eso hacia el interior de sus propios países. Milei está en un año electoral. Él sabe perfectamente que no le conviene ir a darse la mano con Netanyahu, pero ni siquiera es una decisión que él pueda tomar. Si lo llaman para que vaya a buscar las instrucciones a Tel Aviv, él tiene que ir y aparte le dicen qué es lo que tiene que decir. Entonces, Milei es un representante de Israel que está en la Casa Rosada, así como vos tenés a diputados que están en el Congreso
representando a Israel, como por ejemplo el diputado Milman, ¿sí? Que está ahí representando a Israel, pero ocupa una banca en la República Argentina, que fue nada más y nada menos quien está acusado de ser el planificador del intento de magnicidio contra Cristina Fernández, ¿sí? No es cualquier gente. Entonces, Sí. cuando ayer vemos que se reúne la secta judía Chabad Lubavitch con investigaciones y detenciones vinculados a casos de pedofilia en Nueva York, esto no es un tema menor y por algo Milei lo mantuvo con una especie de secretismo porque saben que hay una cierta expectativa sobre qué es lo que está haciendo esa gente acá.